Gonzalo Rotero, más libre que nunca. Comenzamos. De nuevo un saludo de cordialidad para todos ustedes, señoras y señores. Pues con la pena inmensa como paisano, como coterráneo y especialmente como compañero generacional de un trabajo que nos ha dignificado y nos ha ubicado en niveles en los cuales hemos sabido nosotros responder la oportunidad que la sociedad ecuatoriana nos ofreció. Otro comunicador otavaleño, de los tantos que han tenido la bondad de servir primero a su tierra natal y luego irradiarse en las ondas hercianas de la radiodifusión y de la televisión ecuatorianas, pues acaba de fallecer este fin de semana, y es Edison Vargas Acosta, una voz de oro, una voz de gran sintonía, aceptación, admiración. Edison Vargas Acosta y su conjunto familiar, más de 2-3 hermanos que se han dedicado a las actividades de la locución, apagó su vida por disposiciones del Creador. Gran parte de su trayectoria, en unos 30 años aproximadamente, lo hizo Edison en los espacios de Radio Quito, donde también este servidor se formó. A los 74 años de edad fallece Edison Vargas Acosta. Era imposible identificarlo, reconocerlo, incluso como paisanos, con todo su nombre y apellidos, porque pasó a ser un producto profesional de gran acostumbramiento social, muy conocida voz, reconocida locución radial de larga trayectoria. Edison Vargas fue durante 30 años locutor en Radio Quito, de lo que recuerdo, en emisoras Gran Colombia y en otras desaparecidas, pero 30 años ocupó funciones en La Voz de la Capital. Se desempeñó con tanta versatilidad en diferentes campos, como la locución de noticias, una voz comercial de transmisiones deportivas y taurinas, programas musicales, lectura de poemas y otros, sus fuertes. Edison nació en Otavalo. Él, como varios de sus hermanos, brillaron en la locución nacional, entre ellos Marco, Waldin y Miro. En materia de noticias, fue durante años el locutor oficial de noticieros de Ecuador Radio, de Radio Quito, y con Alfonso Lazo Bermeo, Pancho Moreno y Blasco Moscoso Cuesta formaron una triada inolvidable de transmisiones deportivas, voces que eran seguidas por miles y miles de oyentes. Durante 20 años compartió Edison Vargas Acosta la locución comercial y la presentación de transmisiones taurinas y programas como torerías. Fue parte del equipo que dirigió Gonzalo Ruiz Álvarez, con Manolo Franco, Santiago Iturralde, Carmen Toledo, Fernando Romero, Iván Oña, Gustavo Ceballos y Jaime Moya, que lideraron en La Voz de la Capital esas transmisiones taurinas. Su voz fue inconfundible en programas musicales como Las Canciones del Alma, la lectura de grandes poemas, leyendas y tradiciones, y Carta a los ecuatorianos ausentes,
En Ecuador Radio trabajó con Miguel Rivadeneira, con Iván Onia, con Gonzalo Ruiz, con Mayra Clavijo, con Mayra Miranda. Y en esa emisora también se les olvidó mis 11 años que dirigí el noticiero Ecuador Radio. Se les olvida siempre a los colegas, y allí trabajó Edison Vargas conmigo. En esa emisora capitalina fue compañero nada más ni nada menos que del gran Jorge Carrera, formado en México. René Torres, el Gordo Torres, que todos deben recordarle y que a Dios gracias está todavía con nosotros. Gustavo Ceballos, otro distinguido locutor periodista, Jorge Torres, Coco Pesantes, Eduardo Ceballos, Eduardo Jarrín y otras voces familiares de la audiencia. Edison Vargas Acosta es recordado por sus compañeros como una persona amable, de trato cordial, muy bromista, de buen talante y siempre dispuesto a colaborar. Además, pasó por otras emisoras, como dejé establecido. Recordé a Gran Colombia, a Radio Sideral. En los últimos años fue la voz comercial en off del programa Te Ventas, con Sabín Solá, también recientemente fallecido. Que descanse en paz Edison. Deja en sus hijos, en sus familiares, en sus sobrinos y especialmente en sus comunicadores paisanos y en todos los locutores ecuatorianos una reflexión. Ser o no ser, Edison fue y llegó a lo máximo. Que Dios le tenga en su gloria de aquí hasta el infinito. Estamos muy tristes por tu ausencia, Edison. Y qué bueno que fuimos amigos y paisanos. Son las 7:13. Necesaria, indispensable esta nota de adhesión con sus familiares, especialmente con sus hermanos, a los que tanto quiso, a los que tanto enseñó. Obligaciones importantísimas de la ética de la gente de radio. Bueno, habíamos convenido, señoras y señores, que íbamos nosotros con el señor doctor Juan Carlos Solines, que ha tenido la bondad de esperarnos unos instantes hasta cumplir con esta sagrada obligación de amistad y de justicia. Orlando Pérez, que bien podría a este momento conectarse, digamos nosotros buscar esa conexión, al igual que frente a que Martín Pallares tenía obligaciones impostergables en esta mañana, más que todo tradicionales con sus chiquitines. Hemos pedido al doctor José Hernández que acepte esta posibilidad de conversar sobre algunos temas que vale la pena redondearlos de la gestión de comunicación cumplida esta víspera. Estuvimos escuchando los audios de Andrés Oppenheimer y Mario Vargas, y yo había manifestado que Andrés Oppenheimer él es de nacionalidad argentina, quiero entender, y vive en Estados Unidos y mantiene un programa en la cadena CNN. Entonces, invitó al premio Nobel Mario Vargas Llosa, el literato peruano, quien tuvo la bondad de referirse a la democracia latinoamericana, a las libertades latinoamericanas y a la prensa latinoamericana. Entonces, en esta onda, nosotros anticipamos también la comparecencia que la vamos a insertar de el expresidente de España, José María Aznar, que también tuvo esta víspera intervenciones muy significativas y lucidas en la televisión española,
pero un efecto de reproducción gigantesca en las cadenas latinoamericanas, porque Aznar también se refirió a la tristísima situación por la que atraviesa la prensa latinoamericana. Y todo esto a partir de la sesión o del ciclo de reuniones que anualmente cumple la Sociedad Interamericana de Prensa. Estamos nosotros tratando de registrar los pensamientos más actualizados que hemos encontrado en esa asamblea de la CID. Usted, doctor Juan Carlos Solines, ¿qué ha sacado como en blanco y negro respecto de las preocupaciones que han primado en esta cúpula de la CID, en esta reunión que se ha cumplido por coincidencia en la Unión Americana, cuando el presidente norteamericano ha cumplido algunas tareas de cohesión con América Latina, especialmente con gobernantes a los que la Unión Americana no les prestaba mucha atención, más bien especialmente el Partido Republicano reflejaba una especie de animadversión con sus ideas. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ha dejado a los periodistas de la CID, ha retirado de preocupación a muchos escenarios de prensa no tan libre que se han dado en los últimos tiempos, y más bien ha buscado llevarse con todos, una política que naturalmente no deja de ser muy controversial. Y eso es de eso nos vamos a ocupar, Juan Carlos. ¿Usted puede tal vez resumir mejor la coyuntura? Buenos días, doctor. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Permítame, creo que está Orlando Pérez. Sí, el doctor Orlando Pérez está ya con nosotros. Sí, José. Un saludo también a Orlando, a toda la audiencia. Bueno, yo creo que la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, si bien es cierto, aglutina a dueños de medios impresos de toda la región, creo que no deja de ser un diagnóstico bastante cercano a la realidad. Muchos dirán, seguramente, y sobre todo los detractores de estas reuniones dirán que son los dueños de los medios y obviamente pues van a quejarse sobre la situación que están viviendo como medios, pero yo creo que es innegable que una de las conclusiones más importantes y más dramáticas de la última asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa fue precisamente que prácticamente no hay ningún país de América Latina que se escape a este proceso censurador, a este proceso de hostigamiento, a este proceso de encimar a la prensa libre, sobre todo a la prensa crítica. Creo que otro elemento fundamental de la Asamblea es ir distinguiendo claramente los nuevos tiempos en los que vivimos, en donde ya los medios de comunicación, tanto impresos, radiales, televisivos, no son los únicos mecanismos de difusión de información y de opinión. Hoy en día hay una masificación, gracias a las redes sociales, gracias al Internet en general, hay una masificación no solamente en la circulación de información, sino en la generación de contenidos de opinión, en la generación de contenidos, imágenes a través de fotografías, de videos, en donde la sociedad entera se vuelve protagonista. De allí que creo que es importante comenzar a hacer estas distinciones que en la doctrina siempre han existido, pero que creo que ahora se hacen más evidentes, entre la libertad de prensa, la libertad de información y la libertad de opinión. La libertad de prensa, que es como ha abordado la CIP en esta última asamblea, es justamente la que ejercen los medios de comunicación tradicionales. Ese ejercicio profesional del periodismo, que se ha visto evidentemente afectado, que se ha visto evidentemente intervenido en muchos casos, hasta llegar a casos extremos, como son pues asesinato de periodistas y digamos atentados más burdos contra esa libertad de prensa, contra periodistas particularmente y contra medios. Otros formatos han sido como el ecuatoriano con la ley Mordaza, ¿no?
en donde se ha evidenciado luego de 2 años de vigencia de la ley que todo lo que se advirtió en su momento se ha ido cumpliendo. Es decir, un gobierno que controla entes, más allá de que sean de corte administrativo o que pertenezcan al poder ciudadano, que como he dicho tantas veces es una farsa, ¿no? Pero desde la Supercom, que se supone que debería ser un poder independiente como toda superintendencia, desde la Supercom se inició de oficio la mayoría de procesos, de oficio, sin que exista ninguna queja de persona alguna, ¿no? ¿Qué era lo que se advertía en su momento? Se decía, miren, a pesar de que la superintendencia nunca estuvo prevista en el proyecto de ley de comunicación, se la creó a última hora, se la creó con un clarísimo afán, con una clarísima intención de comenzar una persecución, una cacería de brujas para amedrentar a los medios. Y creo pues que la actitud que han asumido los medios ecuatorianos frente a esta avalancha de arbitrariedad, esta avalancha de discrecionalidad, ha sido la resistencia y creo que hay que aplaudir eso. Pero volviendo al contexto regional, yo creo que existen problemas, restricciones a la libertad de prensa. Se están generando cada vez mayores restricciones a la libertad de información y de expresión. A la información, cuando se restringe, por ejemplo, en casos como ahora de las posibles catástrofes que se ciernen sobre el Ecuador, ¿no? Cuando hay una restricción que puede ser justificable en ciertos aspectos muy puntuales, pero de allí, al igual que el 30S, ¿no? Que se diga nadie informa, solo nosotros y solo el canal oficial, hay una distancia muy grande. Así es, ¿no? Entonces yo creo que se utilizan estas circunstancias muchas veces calamitosas para restringir la libertad de información. Y la libertad de expresión, no se diga. Cada vez el gobierno está perfeccionando, el gobierno ecuatoriano y los gobiernos de la región y del mundo están perfeccionando mecanismos para controlar, para monitorear y para interferir la expresión que fluye sobre las redes sociales, sobre la Internet, y que es generada esencialmente por ciudadanos libres, por ciudadanos que tienen la capacidad, defendiendo sus derechos a la anonimidad, si fuera del caso, ¿no? Defendiendo derechos propios del Internet, el derecho al olvido y el derecho a una serie de elementos, tienen derecho a expresar y a difundir información y opinión, ¿no? De manera masiva. Y claro, este tercer elemento, que es producto de la revolución tecnológica, creo que también es un elemento que amerita analizar, porque hay graves sombras que se ciernen sobre esas libertades que ya son individuales, no solo de los periodistas y de los medios tradicionales, sino de los ciudadanos comunes y corrientes. En el marco de la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, la conocida con la sigla CIP, el periodista Oppenheimer entrevistó, como lo dijimos ayer, al premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien entre otros temas habló de la interrumpida libertad de prensa que se ha gestado en los últimos años en la región. Pero me parece también muy importante que hasta que le contemos con la presencia del periodista José Hernández, nos ofrezca, luego de la información que hemos recibido desde la CIS en los Estados Unidos, una primera intervención de cómo ve el escenario el doctor Orlando Pérez, que él sí está en conexión desde hace algunos instantes con nosotros en cumplimiento del compromiso al que arribamos. José nos dijo 7:20, entonces vamos a guardar aquello. Bueno, vamos con así. ¿Qué se dice desde allí? Ahí está la prensa de Colombia, preocupada por los reclamos de los guerrilleros de la FARC. Desde Carolina del Sur, en Estados Unidos, la Sociedad Interamericana de Prensa llamó la atención por el pretendido de la guerrilla de las FARC de incluir en los acuerdos la llamada democratización de los medios. 10 propuestas mínimas para la democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación. La más reciente referencia al tema la hizo Timochenko. Y sobre todo la democratización del acceso a medios de comunicación. Eso forma parte de los acuerdos en los que estamos firmando. La CIP aseguró que esto se puede traducir a la larga en censura. Sabemos que lo que buscan es controlar el flujo informativo e imponer la censura. Reiteraron que la libertad de prensa es inalienable y está de la mano de los derechos de todos los ciudadanos al acceso a la información. Exa FM,
Sí, este me parece que es uno de los más controvertidos proyectos que insertan las izquierdas para, de alguna manera, ser parte también en el control de los medios de comunicación que se han manejado con valores tradicionales, pero no por eso dañinos al interés de la pluralidad y de la esencia democrática. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué significa, le pregunto al doctor Orlando Pérez, a nombre de todos los oyentes, esta institucionalidad que me llama profundamente la atención por su nombre, usando prácticamente una adjetivización que hemos usado las personas que creemos en la libertad de expresión sin ideología definida o inscrita en una lucha ideológica, ¿no? Sino a nombre de una libertad democrática, libertad tradicional. Y si es que tradicional encierra algún condicionamiento de carácter ideológico, yo la retiro. Pero, ¿a qué se refiere, doctor Orlando Pérez, esto que acaban de inclusive impulsar el comandante Timochenko desde la FARC, pidiendo la democratización de me parece que de la prensa y de los medios? ¿Hacia dónde apunta desde su comprensión? Orlando, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, buenos días. A ver, hay dos o tres cosas que sí me parecen interesantes puntualizar, porque conceptualmente hablar de ideología, ese tipo de cosas, creo que nos llevaría a tomar más tiempo para precisar qué implica eso. Yo lo que creo es... Y además ceñirnos a lo nuestro, porque tenemos que ser comunicadores en lo que más podamos, ¿no? Así es. A ver, yo creo que cuando se reúne la CID parece que se reuniera las Naciones Unidas, parece que se reuniera la OEA, y a mí me parece que sí, que es interesante, además es particularmente complejo entender todo lo que se dice en la CID, porque ya he estado en otras reuniones. La semana pasada hubo el Encuentro Latinoamericano Progresista y estuvo una mañana entera reunidos varios periodistas o comunicadores, incluso Julian Assange y otro tipo de personas, y a eso prácticamente nadie le da atención cuando me parece que hay cosas interesantes. Lo mismo pasa hoy día se reúne ahí en CISPAL, hay un encuentro, un diálogo nacional sobre temas de comunicación, y espero que el tratamiento de eso también signifique una atención mediática profesional, de ética, para poder entender que no solamente cuando se reúne la CID se motiva el interés. Por más que se invite al señor Mario Vargas Llosa y otras personas más, me parece que cuando hablamos de pluralidad hay que considerar todos estos elementos, porque parecería que ya tenemos, como escribí en mi artículo del día domingo, un universalismo absoluto, es decir, solamente hay un modo de ver la realidad, hay un solo modo de incluso hacer periodismo, hay un solo concepto de libertad que se reduce a una serie de paradigmas liberal conservadores, y solo eso es lo que existe. Quienes estén fuera de eso, quienes hagan periodismo fuera de eso, ya no son periodistas. Y por otro lado, me parece que cuando se habla de democratización, como lo dije la semana pasada en el encuentro donde estuvieron varios periodistas, yo creo que la democratización de la comunicación no solamente es lo que está en la Constitución referido a la distribución de las frecuencias, a la amplificación del espectro radioeléctrico, a la propiedad de los medios. A mí me parece que la democratización también pasa porque tengamos efectivamente dentro de nuestros medios de comunicación, los públicos, los comunitarios y los privados, una real pluralidad, porque yo lamentablemente veo que cuando se discuten estos temas de la pluralidad, de la diversidad, parecería que la diversidad es la suma de un grupo de personas que piensan sobre un solo eje ideológico o filosófico, lo que sea, y no me parece justo ni tampoco me parece adecuado para las audiencias. A mí, evidentemente, el calificativo que hay es de la línea oficialista, pero cuando le invitan a otra persona, también periodista, parecería que es puro, neutral, casi que límpido, casto, sin ninguna mancha, ni ninguna tendencia, ni ninguna inclinación política. A mí me parece que eso es pernicioso para entender, porque tenemos posturas, tenemos visiones. Yo ahora, cuando le escucho a Juan Carlos decir que no hay libertad, me pregunto en voz alta, ¿y entonces por qué está hablando?
¿Por qué se está expresando? ¿Por qué la radio en la que está le permite hablar si no hay el panorama que él pinta? ¿Por qué hay tantos blogs, por tantos programas de televisión, por ejemplo, que he visto donde se insulta a diestra y siniestra, se utilizan adjetivos, se insulta a la madre, al padre, a la familia entera, de quienes no están alineados en su posición y en su conducta? ¿Y qué hablar de las redes sociales? De la otra orilla la cosa es igualmente terrible. Sí, pero yo quisiera que usted me dijera, Gonzalo, un solo medio de comunicación, comunitario, público o incautado, donde se dicen las cosas que se dicen en esos medios de comunicación y de la manera que se dicen. Pero más allá de eso, lo que estoy diciéndole Sí, en la práctica vamos, y respondiéndole a Juan Carlos es, si él cree, si la sociedad cree que no hay libertad de expresión, lo que yo me pregunto es ¿por qué están hablando? ¿Por qué se están expresando de la manera que se expresan? ¿Por qué se están expresando incluso los que están a favor o en contra del gobierno, los que se utilizan el periodismo como una pantalla política, lo que sea, cualquier cosa? ¿Por qué se están expresando? Yo no niego, y le digo con absoluta... ¿Usted está utilizando el periodismo como una pantalla política que refleja y representa al partido del presidente de la República? No, señor. Y no le acepto eso, Gonzalo, ni como insinuación ni como pregunta, porque yo quisiera que usted revisara las páginas del diario, y revisara todo eso, para saber hasta dónde estamos utilizando le estoy eso. preguntando, ¿usted está en el mismo camino o solamente acusa a Juan Carlos, a otros colegas periodistas? Le estoy diciendo exactamente que revise las páginas del diario, el ejercicio periodístico que hacemos ahí, porque también le diría que nos invita a pensar, Juan Carlos, que él sí debe tener más conciencia que yo de eso, cuánta de la información referida a la alcaldía de Quito y a la alcaldía de Guayaquil, que no necesariamente es la que aplaude su gestión, está expresada en los medios de comunicación privados. Por eso yo he dicho, si efectivamente nosotros somos gobiernistas, oficialistas, yo también encuentro en el terreno mediático una prensa muy municipalista, muy pegada a lo que está pasando, entre comillas, en el municipio de Quito y Guayaquil, cuando sabemos que efectivamente, y yo me precio de que usted haya hecho críticas sobre lo que es la gestión del señor Rodas, pero que nosotros hemos hecho público todo el tiempo. Le comento que el señor Rodas, esta mañana, desde ayer, anteayer, hace una semana, hace un mes, cree que lo estamos zancadillando o algo por el estilo, por algunas reflexiones que le hemos invitado a ejercitar a nombre de la colectividad. La pluralidad con la que se manifiesta a la gente nos llega a nosotros y nosotros la procesamos transmitiendo al alcalde, pero el hombre está ciertamente rodeado de muchísimos colegas que piensan que cualquiera circunstancia que uno logra manifestar recogiendo de la opinión pública es estar en contra de su gestión y muestra una cara de resentido y una actitud que no es conveniente para un político que recién comienza. Así es que, así de claro hablamos en esta emisora y hablamos también del otro sector como es debido, es decir, sin silenciarnos ni alinearnos con ninguna situación que no nos parece conveniente para el interés público. Pero bueno, eso ya es identidad. Yo quiero que Juan Carlos le replique lo que usted acaba de manifestar. Señor doctor. Bueno, en primer lugar, decir que estos foros por los que está abogando Orlando, del ELAP y tantas otras conferencias, congresos, son parte de una estrategia de propaganda del gobierno o de estos gobiernos arbitrarios, abusivos, que han restringido la libertad de expresión, que buscan de alguna forma compensar bajo un mecanismo de propaganda, trayendo a expertos que digan lo que ellos quieren oír o que defiendan lo que ellos hacen, tratan de ganar legitimidad. Pero evidentemente, Orlando, tú sabes que hay cero imparcialidad, es decir, son casi congresos organizados desde la SECOM. Entonces, poca importancia se puede dar pues de ese tipo de expresiones cuando son, como digo, una estrategia más de propaganda. Por otro lado, tú dices que ¿cómo podemos hablar de restricción de la libertad de expresión? ¿Cómo la CIP puede hablar de restricción de la libertad de expresión cuando yo estoy aquí hablando en un medio? No hay que confundir, Orlando, la posibilidad que todavía tenemos
de hablar y de opinar en los pocos programas de opinión que todavía subsisten, porque se han ido exterminando, porque los han ido exterminando a través de estas políticas de restricción, de persecución, de hostigamiento a medios y a periodistas y a ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Sino que nos referimos a, por ejemplo, cuando el presidente sale en una sabatina revelando los nombres de jóvenes de 18, 19 años que tienen cuentas de Twitter incómodas y que se han estado expresando de manera irónica, de manera jocosa, y que al presidente le parecen pues, formas irrespetuosas, ¿no? El haber cerrado, por ejemplo, haber generado a través de mecanismos absolutamente cuestionables que seguramente quedarán en impunidad, como todos los que pueden provenir del gobierno, ¿no? Haberse callado la voz de una cuenta como Club Ecuador, por ejemplo, ¿no? El haber visto cómo periodistas emblemáticos han ido saliendo de los medios de comunicación, periodistas de investigación, por presiones directas o indirectas, cómo se ha usado la renovación de frecuencias para chantajear y para de alguna forma condicionar la línea editorial de los medios. Es decir, no tapemos el sol con un dedo, Orlando. El hecho de que yo hable aquí y el hecho de que yo siga hablando aquí no ha sido pues porque reina la libertad de expresión. Yo he sido perseguido, he sido enjuiciado por cosas que he hecho en radio, por el propio ex vicepresidente. Mi familia ha sido víctima de persecuciones, mi madre fue destituida. Es decir, hemos tenido una serie de consecuencias por haber ejercido ese derecho. Sin embargo, no nos hemos callado, es otra cosa muy distinta. El no haber claudicado a ese tipo de presión cobarde y subrepticia que el gobierno ejerce es muy distinto a tener libertad de expresión. Yo le quería rogar, y le pedí hace un momento, Orlando, que nos diera una opinión sobre la interpretación que da el señor comandante Timochenko, el máximo jefe de las FARC, últimamente en la nación cubana y desde su teatro de acontecimientos institucionales, si podríamos así decirlo, respecto a lo que él manifiesta que lo que van a buscar las izquierdas es la democratización mediática o de la democratización de los medios, algo así es el genérico que ha esbozado el general, porque a esto le responde el presidente José María Aznar y le dice en el 8: el acuerdo de aplicación de justicia alcanzado recientemente entre el gobierno de Colombia y las FARC, en palabras de Aznar, se lee de la siguiente manera. José María Aznar, expresidente del gobierno español, aprovechó el coloquio España y América Latina ante los retos de un nuevo siglo para referirse al proceso de paz en Colombia. Desde Casa de América, Aznar aseguró no saber lo que es la justicia transicional. Yo no sé lo que es la justicia transicional, ¿sabes? Yo puedo entender lo que es un narcotraficante, un guerrillero, un terrorista sometido a los tribunales de justicia del Estado colombiano. Pero la justicia transicional yo no sé lo que es. Lo que sí sé, en mi opinión, para la fortaleza del Estado colombiano me parece que no es deseable. Cuanto más fuerte sea el Estado, más cerca estará la paz. Y cuanto más se debilite el Estado, más lejos estará la paz. Eso incluye no equiparar el Estado a los terroristas, guerrilleros, narcotraficantes. Además, el expresidente del gobierno de España se refirió a la situación en Venezuela y calificó algunas actitudes del régimen de Nicolás Maduro como réplicas del nazismo. Y la expulsión de ciudadanos colombianos de Venezuela me parece inaceptable. Y desde luego, el hecho de marcar las casas de los ciudadanos, poniéndonos una señal, virtud del cual, si una señal dice, esta casa tiene que ser destruida, esta casa tiene que ser respetada en función de quien viva en ella, eso es nazismo. Eso ocurría en la Alemania nazi y en los territorios dominados por los nazis. José María Aznar también fue enfático al asegurar que no cree que las próximas elecciones legislativas de Venezuela sean transparentes, pues las condiciones no están dadas para ello. Pero en un país en los cuales se acosa a la oposición, se la encarcela, se la persigue, también a los críticos, también a los medios de comunicación, cuando se encarcela injustificadamente a Leopoldo López y a tantos otros. Esas elecciones no pueden ser unas elecciones que se celebren en unas condiciones normales, ¿no? Exa FM.
Claro que nos estamos conectando con el contexto venezolano, pero de un tiempo a esta parte las FARC por la mitad, las izquierdas de la región han estado intentando consolidarse en una unidad especialmente de relato ideológico y han hecho o han construido una unidad conceptual e ideológica bastante significativa, al punto que tanto el premio Nobel como el señor Aznar han intervenido, el uno en Charleston y el otro, quiero entender, en Madrid. ¿Cómo mira usted esta colisión, digamos, que se producen con el principio de que la libertad, la democratización de los medios es el primer pedido y el primer objetivo, el primer anhelo que plantean las izquierdas en los actuales días? ¿Qué significa entonces para ustedes la democratización de los medios? Sería la pregunta, Orlando. Gracias, Gonzalo. Yo le estaba contestando, pero me interrumpió con otra pregunta, por eso no pude continuar con esa línea de reflexión sobre el tema de la democratización de los medios. Hoy tiene la oportunidad de hacerlo, Orlando. A ver, yo lo que digo, insisto, la democratización no solo se reduce a la entrega de frecuencias, al 33, 34, que ya es un avance importante, porque la comunicación como un derecho de la ciudadanía y no como un derecho particular y absoluto de los medios y de los periodistas es hoy por hoy, en el siglo XXI, un campo enorme de realizaciones, tensiones, disputas, realizaciones de cualquier índole. Ese tema que considero más allá de lo que pensemos los periodistas o los medios de comunicación en este campo. Yo lo que creo que lo fundamental es democratizar la palabra para que todos los sectores se puedan expresar, unos a favor o en contra de determinados temas, otros para expresar sus necesidades, otros para servir a su población directa, cercana, de modo que tenga una atención prioritaria y urgente en determinadas circunstancias o permanentemente. Y ese campo de democratización, a mi modo de ver particular, creo que es un reto de la sociedad en general. Lo que yo sí creo es que no podemos confundir democratización o reducir la democratización con respecto a la propiedad solamente, porque me parece que también tiene que ver con la administración. Yo creo que los medios de comunicación en general deben democratizar más, incluso para que sean espacios de conducción, organización, coordinación de periodistas que saben del oficio y no de empresarios, de personas que están buscando la rentabilidad solamente económica, y no importa de qué modo lo harán con la comunicación, vendiendo comunicación, vendiendo sexismo. Claro. ¿Tiene usted algún problema en cuanto a la ubicación? Está con línea celular. A ver si se nos reacomoda mientras yo le pregunto a Orlando. Más concretamente, en las negociaciones de paz entre la institucionalidad democrática colombiana, es decir, el gobierno de Colombia, la sociedad colombiana y la guerrilla de las FARC, que están en pleno proceso de amigar la circunstancia para poder entenderse, está precisando la inclusión de un tema. ¿Cuál es ese tema? La democratización de los medios. Es parte de las exigencias que ha formulado la guerrilla al señor presidente Santos. ¿Le parece a usted que las FARC están en obligación de plantear una cosa de esa naturaleza por un montón de circunstancias que no les da derecho a intervenir en aquello desde mi particular y humilde punto de vista? Usted dirá el suyo, Orlando. Bueno, mire, cada uno tenemos el punto de vista. Yo no estoy aquí expresando ni interpretando el pensamiento de las FARC. Yo lo que estoy diciendo es que en América Latina, en Europa, en África, en Asia, el tema de la democratización constituye una plataforma política de las sociedades, de los grupos políticos, de los grupos sociales en general. Que si de eso se acoge las FARC para interpretar o para lanzar ese tema también, pues es su derecho legítimo como organización política, como actor social, militar, como quieran llamarlo. Yo lo que insisto es que el tema de la democratización implica una serie de retos para las sociedades
para los pueblos, porque, insisto una vez más, el tema de la comunicación ya pasa a ser una acción, una dinámica estratégica de las sociedades. Y por eso incluso cuando dice Juan Carlos que hay restricciones, yo también insisto, efectivamente, si hay restricciones, si hay disputas, si hay tensiones, que sea explicada y que sea condenada a todo nivel. Yo condeno si hay agresiones, y lo he dicho pública y privadamente, condeno si hay agresiones y persecuciones, pero yo no he escuchado ni de Juan Carlos, ni de otras personas, ni de la Radio Democracia, un solo comentario del juicio que me tiene ya 2 años del señor Salvador Quisto por $5 millones. En cambio, cuando era Emilio Palacio era un escándalo nacional, y por eso no quiero ser ni víctima, ni hacerme el mártir de esta cosa, para nada. Sé que ese señor Salvador Quisto no es un actor social de la calle, por más que se tisme ni nada, es un prefecto de la provincia de Zamora, y es una autoridad, es decir, forma parte del poder público. Pero como viene del señor Salvador Quispe y es para el director del diario El Telégrafo, en eso ni la CID, ni Fundamedios, ni la ONT, ni nadie se expresa. Y entonces uno se pregunta, todas las agresiones que sufren personas que ejercen el oficio de periodista, tiene también que hacerse una distinción entre, a este le apoyo porque le agrede el uno, y a este no le apoyo porque le agrede el otro. Así no me parece que funcionan las cosas. Yo no he escuchado un ápice de solidaridad con la agresión que hemos sufrido los periodistas de los medios públicos, y a mí en particular, perdonen que pongan en primera persona, la campaña agresiva, infame, denigrante que hay en las redes sociales alrededor de mi persona, porque dirijo un diario que no les gusta, que parece que les fastidia. Pero ustedes son los que tienen un ejército seguramente bien pagado de estos actores, ¿no? Es que también buscan destruir. Usted debe haber leído los infundios que nos lanzan. Nunca contestaron. Pero estoy diciendo eso exactamente, pues, Gonzalo. Si usted me está interpretando de esta manera, ya es un problema suyo. Lo que estoy diciendo es que yo condeno cualquier tipo de agresión, cualquiera, si es para usted, si es para el otro, pero también... yo condeno del uno y el otro lado, pues yo también tengo que decirle. Más bien ustedes parece que fueron los que crearon estos ejércitos de insultadores que no tienen ni siquiera valor varonil para entendernos como es debido, como gente racional, pues, ¿no? Insultarnos, pero sabiendo identificarnos ante la sociedad, ante la gente, ante los testigos presenciales de una lucha que es por principios, por filosofía de vida, etcétera. Pero usted como director del Telégrafo puede influirle este momento en un marco de atención, alguna opinión que le hemos pedido al doctor José Hernández. Era de ocurrir que en lugar de Martín le invité a José, pero José tuvo un retraso y me tocó darle una vuelta y molestar a Juan Carlos, que debía intervenir como una especie de analista macro. Era la idea que me resultó, gracias a la cordial aceptación de su parte, porque de lo contrario no se podría trabajar. ¿Tiene alguna dificultad en esa línea? Adelante, señor doctor José Hernández. Buenos días, Gonzalo. A sus oyentes también buenos días y gracias por la invitación. A ver, yo considero que estamos discutiendo, o algunos pretenden hacer el debate como si no hubiese pasado nada en el país. Tenemos casi 9 años de un gobierno que nos prometió hacer una ley de comunicación, que ya la hizo. Nos prometió que iba a cambiar el periodismo, porque el que había era un periodismo mediocre, corrupto, era un periodismo no profesional, era un periodismo lleno de infundios, de rumores, no profesional en absoluto. Tenemos 9 años de tener una práctica periodística entre unos medios que eran privados y que han ido desapareciendo de la escena política, de la escena pública, de la escena social, de la escena cultural, han ido desapareciendo, y otros medios que se han ido reforzando, fortaleciendo gracias al dinero público, gracias a los apoyos políticos, gracias a la protección política, gracias a la logística de la cual les ha dado el poder. Y resulta que los debates siguen siendo como hace 9 años, como que si no hubiera pasado aquí nada,
Yo considero, Gonzalo, que sí han pasado. Lo que tenemos son 9 años casi de un gobierno que ha destruido el periodismo nacional y que yo varias veces le he pedido respetuosamente, porque yo no insulto, a mí me insultan, pero yo no insulto, le he pedido respetuosamente al presidente de la República que haga el favor de decirnos cuál es el periodismo que él hoy apoya, que él hoy ve como el periodismo alternativo al periodismo que hacíamos los periodistas mediocres, corruptos, que él encontró en el país. No lo ha mostrado. Se le ha pedido al presidente de la República que diga cómo es que está el periodismo hoy en el país, el periodismo privado, que era muy malo, frente al periodismo oficialista, gubernamental, que hacen algunos medios de comunicación. Y resulta que tampoco nos dicen cuáles son esos referentes. Pues la práctica, Gonzalo, es muy sencilla. Aquí lo que hubo y lo que hay ya no son debates que se pueden hacer, debates académicos, la pluralidad, la democracia, etcétera, como si no hubiera entes dedicados a perseguir la pluralidad y la democracia, entes creados por este gobierno, ejércitos de troles dedicados a destruir honras ajenas, a destruir la democracia que están promoviendo. Aquí en este país lo que ha habido, Gonzalo, desde hace 9 años es un gobierno dedicado a destruir las voces alternativas que otros dicen que protegen bajo el lema de la pluralidad y la democracia. Y estos que dicen que hay pluralidad, que están buscando la pluralidad, la democracia, que efectivamente es un tema de la democracia, que efectivamente es un debate sano de la democracia, pues resulta que ignoran absolutamente lo que ha pasado desde hace 9 años. Y esto significa una ley de comunicación que ha básicamente sacado de la esfera pública a varios medios de comunicación, periodistas que hemos seguido haciendo el mismo periodismo de hace 9 años atrás, que nos importaba mucho la pluralidad, la democracia, que nos sigue importando eso, pero que realmente hoy nos invitan a debates cuando hoy no tenemos medios ni tenemos siquiera trabajo. Entonces, los que se llenan la boca de pluralismo, de democracia, están haciendo como que aquí no ocurrió nada, Gonzalo. Y definitivamente aquí lo que ha habido es persecución a esos medios, persecución al pluralismo, persecución a la democracia. Y, Gonzalo, no tenemos hoy ni los medios que teníamos, ni la calidad del periodismo que teníamos, porque lo que ha hecho Correa es bajar ese nivel que efectivamente era cuestionable, que efectivamente tenía retrasos, que efectivamente tenía falencias y que teníamos que profesionalizarlo aún más. Pero resulta que lo que tenemos hoy es medios que han desaparecido, otros medios que han sido perseguidos, otros medios que están contra la pared, y algunos nos invitan a hacer los debates como si aquí no hubiera el señor Ochoa, como si aquí no hubiera Fernando Alvarado, como si aquí no hubiera el señor Barriga, como si no hubiera ley de comunicación, medios que han salido y periodistas que se han quedado sin trabajo. Replica el director del diario El Telégrafo, doctor Orlando Pérez. Mire, yo a lo que está señalando José Hernández le diría, entonces el periodismo antes era de excelente calidad, era una maravilla el periodismo de antes. La democratización de los medios, la atención a las audiencias y todo lo demás era una maravilla, porque existían medios. A mí me parece que el debate es complejo, por supuesto, no podemos reducir a que solamente por la ley de comunicación o por este gobierno el periodismo está o donde dice que está José Hernández. A mí me parece que hay posturas. Yo no me olvido jamás del día en que hubo una huelga nacional donde la CONAIE se tomó la Plaza Grande y el editor general del comercio era José Hernández, yo trabajaba ahí, y Karina López puede dar fe de eso, de que ahí se impidió que salga la crónica de lo que pasó en esa ocasión. Es decir, no estoy diciendo que aquí el momento actual es una maravilla y que la pluralidad es absoluta, etcétera. Yo creo que es un tema más complejo y no se reduce a la ley de comunicación. Y si vamos a hacer periodismo, hagamos periodismo
de verdad, en todo el sentido, y no creo que ni el Ecuador ni nuestras audiencias se merezcan el periodismo que tenemos en general. Él sabe perfectamente cuál es la situación del periodismo ecuatoriano, no solamente porque ahora hay una ley de comunicación. A mí me parece que el periodismo ecuatoriano requiere, no para beneficio de unas empresas y de unos empresarios, unas formas y unos modos de hacer periodismo, sino porque el país, la democracia requiere ese tipo de periodismo de calidad, ese periodismo de atención general, plural, diverso, democrático. Pues efectivamente, si hay temas, yo insisto, si hay persecución, si hay periodistas perseguidos, si hay medios que se cierran, hay que discutirlos en el contexto concreto que ocurrió. El diario Hoy no se cerró precisamente ahora por la ley de comunicación, era un problema que se venía arrastrando, como hay otros medios de comunicación que también atraviesan problemas. Hacer comunicación, periodismo impreso... ¿Y por qué atraviesan con tantos problemas por coincidencia de carácter económico? Porque en el mundo en general, los medios impresos, voy a hablar de los medios impresos, no atraviesan por el mejor momento, y esas cosas las tiene la CIP en sus publicaciones, saben perfectamente los problemas que hay. Pero ustedes le pusieron motor a ese proceso, ¿no? Iba a desaparecer la prensa escrita, le pusieron motor para que de una vez desaparezca. Pero ahora, por ejemplo, el diario El Comercio está en otras manos, y ahí no va a desaparecer porque hay financiamiento. Esa es la cuestión, pues. A ver, si vamos a hablar del diario El Comercio, podemos hablar también, lo que estoy diciendo es que el tema del negocio, el modelo empresarial de los medios de impresos se agotó hace mucho tiempo. Por eso hay teóricos, Gonzalo, de Vice, teóricos que hablan del periodismo postindustrial. Y en esas condiciones también hay unos problemas. Porque parecería que el único periodismo que vale, el único periodismo que existe, el único que tiene legitimidad hasta política y democrática es el periodismo liberal conservador que hace un negocio, y no me parece correcto. Me parece que también en la democracia, en la democratización de los medios, los comunitarios como los públicos deben tener su espacio, deben crear, deben construir una epistemología, una deontología para servir a la sociedad, para servir a sus audiencias, por supuesto. Los medios públicos en el Ecuador recién nacieron hace poco. Y eso creo que también nos obliga, nos exige a la ciudadanía a que seamos mucho más eficientes para servir a la sociedad. Y no se trata de disputar con un poder con otro, porque si no entonces tendríamos que volver otra vez a decirle por qué determinados medios de comunicación se han vuelto tan municipalistas y no hacen la labor de contrapoder que dicen que le hacen al gobierno, pero no le hacen al alcalde Nebot, no le hacen al alcalde Rodas, por una serie de conveniencias o afinidades ideológicas que además podrían ser legítimas, pero que se las haga públicas, no que nos digan a nosotros... Perdone, Orlando, ¿cuáles son los medios de comunicación municipalistas en el caso quiteño? ¿Perdón? ¿Cuáles son los medios de comunicación municipalistas en el caso de la capital de la República? Los medios de comunicación que hacen una alabanza a la gestión del municipio, que emiten, omiten y anulan cierta información cuando ocurren cosas graves en la ciudad de Quito, y que los quiteños las sienten y las afrontamos también, pero que esos medios de comunicación, en vez de decir que hay problemas, señalan que hay avances, desarrollos, innovaciones, y que el alcalde es lo máximo de la ciudad. Y a mí me parece que es un personaje, un político que está naciendo, que está aprendiendo. Juan Carlos Solís me podrá dar la razón o negarme de que es un político también con ambiciones políticas, pero que de la administración de la ciudad todavía le falta mucho, y que efectivamente la labor de la prensa, crítica, responsable, etcétera, como ustedes la quieren llamar, tiene que ser también señalar esos problemas, como también en el Telégrafo hemos señalado los problemas, si no revisan la página editorial del día de hoy, con determinadas acciones que realiza el gobierno o otras entidades del Estado en general, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, en todo el país, y tenemos también una postura sobre lo que pasa en el mundo. Es decir, yo lo que estoy exigiendo, y exigiéndome permanentemente también, es lo que pide José Hernández: seamos periodistas, pero no utilicemos unas plataformas mediáticas para hacer actividad política de oposición partidista militante, que me parece que no nos corresponde. El día que yo deje de hacer periodismo, me dedicaré a otras cosas, y mientras haga periodismo, haré periodismo y solo periodismo. Juan Carlos Solís. Creo que eso implica muchas cosas. Gracias, Gonzalo. Voy a contestar tres elementos que ha puesto sobre la mesa Orlando Pérez y que me parecen importantes. Empiezo tal vez con el más sencillo. Él decía que solo se critica a la prensa oficialista, a los medios incautados, a los medios controlados por el gobierno, que no se destaca nada de ellos, que no se solidariza uno con los juicios que le ha entablado Salvador Quispe a Orlando Pérez. Bueno, lo de la solidaridad de Orlando seguramente no lo ha recibido, porque
con una justicia absolutamente controlada por el gobierno, no se percibe que haya un real riesgo que tú tengas frente a cualquier denuncia o acusación. Es más, mucha gente ha desistido de presentar denuncias contra el telégrafo y contra quien corresponda, justamente porque saben que es tiempo perdido. Yo creo que hay muchos temas, sobre todo investigativos, absolutamente cuestionables. Yo mismo he sido víctima de muchos temas que han tenido claramente una tinte político y que no han sido pues realmente fieles a una investigación periodística. Pero yo creo que eso se debe. Pero sin embargo yo debo reconocer, por ejemplo, que los contenidos no políticos ni informacionales, los contenidos culturales, los contenidos de entretenimiento que tiene el canal público, por ejemplo, son de muy buena calidad. El problema es cuando llegamos a los contenidos informativos y a los contenidos de opinión, en donde, por ejemplo, a mí se me invitó al canal público a un programa, a una entrevista para hablar sobre los proyectos de ley de plusvalía y de herencias. Se me cambió de un lunes a un martes, y el martes me llamó a decir que lamentablemente queda cancelada la invitación, ¿no? Es decir, hay un direccionamiento, seguramente desde la SECOM, desde la presidencia, que marca la línea editorial. Ahora, que hay una línea editorial en los medios de comunicación no me parece grave. Es decir, los medios tienen el legítimo derecho a tener una línea editorial y saber a qué le dan más énfasis y a qué le dan menos énfasis. Y no hay derecho a que el Estado, a través de leyes o a través de procesos iniciados de oficio, traten de controlar o de direccionar las líneas editoriales o lo que cubre o no cubre un medio de comunicación. Eso me parece absolutamente reprochable. Con respecto a lo de la mención que hizo Orlando de que los medios privados lamentablemente están muy orientados a la rentabilidad, ¿no? Es que son medios privados, pues, Gonzalo. A eso están orientados. Es verdad que aunque ahora este lobo escuálido y venido a menos del gobierno se esté ahora ya clamando por las asociaciones público-privadas y llamando al sector privado a que invierta, vendiendo activos. Sí, pero digo, más allá de que trate de ponerse esta piel de cordero, este lobo escuálido del gobierno que despreció y que maltrató al sector privado y ahora le está llamando a que invierta, más allá de eso, en el fondo, ideológicamente, este proyecto político no cree en el sector privado, no cree en la libre empresa, y por eso es que Orlando fustiga el que medios privados tengan un objetivo de rentabilidad, pero por supuesto que tienen que tener rentabilidad, por eso son privados y así pueden subsistir. Pero finalmente, tal vez lo más importante que ha dicho Orlando, y que yo creo que hay que dejar claramente establecido, es esto de la democratización de los medios. Dice, no solamente que en Ecuador hay libertad de expresión porque usted está hablando, o porque aquí estamos hablando en un programa, cuando en realidad son programas de opinión en extinción, porque la gran cantidad de periodistas emblemáticos han sido separados de los medios, los programas se han ido extinguiendo, ya no existen programas de opinión. Antes existían en cada canal de televisión nacional, existía por lo menos un programa semanal, ahora ya no existe. Sino que adicionalmente, los medios y los periodistas han sido perseguidos y hostigados. Y una de las formas de persecución ha sido bajo este pretexto de la democratización de los medios. Se aprobó en la ley una norma absolutamente antitécnica del reparto 23, 23, 24, y ya estamos viendo, Orlando, lo que se advirtió antes de la aprobación de la ley, que no iba a haber ni siquiera demanda para los medios comunitarios. ¿Qué ha pasado con las subastas que han sacado para los medios comunitarios en algunas regiones del país? Que no había ni siquiera ofertas. Es decir, se tiene separado y restringido un pedazo del espectro radioeléctrico donde ni siquiera existe una oferta ni una demanda de medios comunitarios. Además, yo le invito a Orlando a que lea la última sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Granier Radio Caracas Televisión, en donde se hace mención precisamente a esta democratización, que es una farsa que utilizan los gobiernos arbitrarios y dictatoriales, so pretexto de que quieren democratizar los medios de comunicación, para restringir y para hostigar y para condicionar la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico. Y en el párrafo 187 de la decisión, ¿qué dice? Dice, de la decisión de Radio Caracas Televisión, la democratización del uso del medio radioeléctrico y la pluralidad de los mensajes y contenidos, ¿no? Claro que son reconocidas por la Corte y son una finalidad absolutamente legítima, pero ¿qué es lo que dice en el párrafo 197? La finalidad real era buscar acallar voces críticas al gobierno, las cuales se constituyen junto con el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura en las demandas propias de un debate democrático que justamente el derecho a la libertad de expresión busca proteger. Es decir, la sentencia del Radio Caracas Televisión, que para mí es una sentencia que habrá que estudiarla muchísimo y que sobre todo ustedes, no solamente me refiero a Orlando, que maneja un medio público, sino todos estos empleados del gobierno que están hostigando a medios de periodistas desde la Supercom y desde la Cordicom,
¿no? Deben leer claramente esa sentencia, porque llegará algún momento la justicia del Ecuador y ellos tendrán que rendir, y ahora que está de moda la repetición, tendrán que rendir cuentas no solamente a título de funcionario, sino a título personal por lo que han hecho con los medios de comunicación y con la libertad de expresión. Entonces, que lean detenidamente esta sentencia, porque ahí claramente se habla de esta farsa, de esta tomadura de pelo, que es la democratización del espectro y de los medios de comunicación. Hace muy pocas horas, diríamos, en el marco de la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, el periodista Andrés Oppenheimer entrevistó al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Yo les invito a los compañeros y al público en general, naturalmente, para que vean cómo se emplea la argumentación del uno y del otro en los temas que tampoco el periodismo de signo progresista, izquierdista, libre, gubernamental, bolivariano, no sé cómo identificarlo, pero es el océano o la plataforma donde la mayor parte de los medios de comunicación que dependen de el auspicio de los gobiernos de estas épocas han mencionado o están liderando, digamos, una posición contraria a los de la prensa, llamémosle tradicional en el buen sentido de la palabra. Ellos, por ejemplo, hablaron del populismo y la corrupción en los siguientes términos. Hablando de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, esta década populista, o un poco más de una década, ¿está llegando a su fin o no? El populismo no lo erradicas nunca, el populismo siempre está allí, el populismo se puede, digamos, hacer retroceder y mantenerlo, digamos, sin tener una eficacia mayor sobre lo que es la política, y eso te garantiza el progreso. Pero erradicar totalmente al populismo es imposible. El populismo apela siempre a los malos instintos que están forman parte de nosotros, ¿no? Pero me refería a que en la mayoría de estos países, una cosa es Venezuela con el petróleo a $156 por barril, otra cosa es Venezuela con el petróleo a $48 por barril. O sea, el populismo funciona mejor cuando hay plata para el partido. Ahora se acabó el ciclo de las alzas de las materias primas, todos estos países están con la soga al cuello, más sumado al fenómeno de la corrupción. Ese es el fenómeno. Yo creo que eso habría que subrayarlo. El problema de la corrupción es un problema mayor. Yo creo que es hoy día la mayor amenaza a la democracia, y sobre todo en América Latina, con estas democracias flamantes, recientes. Es muy interesante el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil es un país que ya parecía que haber despegado, una potencia en movimiento, en marcha. De pronto, ¿qué frena eso? Y comienza a hacer retroceder a Brasil. La corrupción. Es la corrupción. Y es una corrupción que desde luego viene muy atrás, pero que sobre todo alcanza unos niveles de apogeo con un gobierno que se presentaba como ejemplar. Es decir, que el mundo creía que era un gobierno ejemplar, el de Lula. El gobierno de Lula fue un gobierno profundamente corrompido. Da vértigo leer las sumas de las que se acusa a los grandes ladrones del gobierno de Lula. La historia de Petrobras es una historia absolutamente alucinante, y es la corrupción lo que ha frenado a Brasil. Hoy día los inversores se van, no quieren invertir un centavo en Brasil. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? La corrupción es única y exclusivamente la corrupción. Es un indicio de lo que puede significar, digamos, si no atajamos a la corrupción, que a veces de una manera despiadada y gigantesca, y a veces apenas insinuada, pero está manifestándose en América Latina, precisamente en las nuevas democracias, de una manera muy preocupante, muy, muy inquietante, ¿no? ExaFM. Cuando nos reunimos para hablar de el populismo y la corrupción, en tanto en cuanto es obligación de las dos formas de mantener los medios de comunicación colectiva que superviven con enormes diferencias en cuanto a nuestro fundamental apostolado, que es alinearnos con la verdadera justicia, con la verdadera intencionalidad de ponerle freno y de denunciar y pedir sanción para todos quienes
están usufructuando y han usufructuado en el pasado y en el presente de los recursos del pueblo, en este caso latinoamericano. Señoras y señores, se me terminó el tiempo. Gracias al doctor Orlando Pérez, muchas gracias al doctor Juan Carlos Solines, muchas gracias al doctor José Hernández. Estamos para hablar esta circunstancia y desde luego mi importante agradecimiento va dirigido y señalado abiertamente al doctor Pérez, quien, a distingo de otros coidearios o miembros del gobierno, ha sido muy generoso y muy amable en ofrecernos su tiempo, su preocupación, sus tesis y obviamente lo que más nos interesa, su presencia en nuestros micrófonos. Muy buenos días. Volvemos con el tema en el que van a participar Fernando Rodríguez Cisneros, Carlos Espinosa y Alejandro Terán. Es tan importante este tema porque va a aludir a las circunstancias si Quito está preparada, hablando del distrito metropolitano y de algunos cantones vecinos propios, casi propios de la capital de la República. ¿Está preparada la ciudad de Quito como tal ante una eventual erupción del Cotopaxi? ¿Nos pueden garantizar de que habrá agua, por ejemplo? ¿Nos pueden garantizar de que las alertas tempranas van a funcionar adecuadamente? ¿Nos están asegurando que los oleoductos van a ser no solamente vigilados a ver qué les pasa, sino protegidos desde ya? ¿Y en qué condiciones técnicas y con qué tecnología van a actuar? En luz, en servicios públicos, vuelvo y repito, el que más temor nos provoca, el agua potable. Esta información usted va a tener con Alejandro Terán, con Carlos Espinosa y con Fernando Rodríguez en instantes, porque estás en la Noticia Libre. Mire este programa desde su dispositivo móvil.